Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para verles a ustedes tan felices, tan contentos en este tiempo final en que vivimos, disfrutando de las ricas bendiciones de Dios para este tiempo. Las grandes bendiciones, las grandes promesas que Él tenía para este tiempo. Dice el apóstol San Pablo, hablándonos en la carta a los Romanos en el capítulo 8 y verso 14 en adelante, dice: porque todos los que son guiados del Espíritu, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el anhelo de la creación. La creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, la transformación de nuestro cuerpo, los que estamos vivos, y la resurrección de los muertos, los que ya partieron y están en el paraíso. Así nos dice Dios a través del apóstol San Pablo para los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios están en este planeta Tierra con y por un propósito de su Padre Celestial. No estamos aquí en este planeta Tierra por mera casualidad. Hay un programa divino establecido por Dios, el cual Él ha estado
desarrollando. Y conforme a ese programa, acontecen las cosas en favor de sus hijos. Los hijos de Dios viven en este planeta Tierra y algunas veces ni saben que son hijos de Dios hasta un cierto momento. Ahora, como ya les dije, están en este planeta Tierra con y por un propósito divino. Los hijos de Dios han venido de otro lugar. Así como Jesús dijo, guárdalos del mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él en una ocasión dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba en la tierra. Ahora, vean ustedes que Jesús, siendo el Hijo de Dios, descendió del cielo para vivir en este planeta Tierra y cumplir un propósito divino. Él conoció el propósito divino por el cual Él vino a este planeta Tierra. Él conoció, Él sabía que estaba aquí para cumplir el programa de redención con su propia sangre. Las personas pensaban acerca de Jesús en una forma equivocada. Pero no importa lo que las demás personas piensen acerca de un Hijo de Dios. No importaba lo que pensaran acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Lo importante era qué pensaba Jesús como Hijo de Dios acerca del mismo. Y eso es lo importante también para cada hijo de Dios. Podían decir de Jesús lo que a la gente se les antojase decir. Decían que Jesús era samaritano y que tenía demonios. Decían que Jesús era Beelzebú y por el dedo de Beelzebú echaba fuera a los demonios. Todas esas cosas las decían acerca de él, pero nada de eso pudo afectar lo que en realidad era Jesús, porque Él estaba aquí en la tierra por un propósito divino y lo llevó a cabo al pie de la letra bíblica, al pie de la profecía bíblica que hablaba acerca de su venida. Y como hijo de Dios, Él sabía que no había nacido ni del mono, no era descendiente ni del mono, ni de ningún animal, sino que Él dijo, mi Padre que está en el cielo. Dios, el Padre Celestial. Y a todos los hijos de Dios Él les dijo, ustedes cuando oren, ustedes digan así, Padre nuestro que estás en el cielo. Para que así la teoría de que el hombre desciende del mono o de algún otro animal le entre por aquí y le salga por acá a los hijos de Dios, porque saben en su corazón, en su mente y en todo su ser que el Padre de los hijos de Dios está en el cielo. Ahora, así como Jesús descendió del cielo y apareció en la tierra, y la forma en que descendió del cielo fue cuando apareció en aquel cuerpo que nació de la Virgen María.
así también cada uno de los hijos de Dios han venido del cielo, de la dimensión de Dios, de la casa de nuestro Padre Celestial. Todo hijo de Dios ha venido de Dios, de donde Dios existe, de donde Dios habita, conocido ese lugar como la séptima dimensión, y han aparecido en este planeta Tierra, han descendido a esta tierra cuando ha nacido cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de nuestra madre. Así se hizo posible el descender del cielo de cada hijo de Dios. Así también descendió del cielo el Señor Jesucristo. Pero las personas esperaban que cuando viniera el Mesías descendiera del cielo en naves espaciales, ángeles volando, anunciándole y diciéndole: aquí está el Mesías que iba a venir. Pero cuando descendió en una forma sencilla. Descendió naciendo de la Virgen María. Y cuando ha descendido del cielo, cada hijo de Dios ha descendido naciendo de la madre que Dios predestinó para que naciera cada uno de los hijos de Dios. Por eso estamos agradecidos a Dios y a nuestra madre que nos hizo descender del cielo en esa forma tan sencilla. Dios utilizando a nuestros padres terrenales para nosotros descender del cielo, encontrarnos en este planeta Tierra y así Dios llevar a cabo en nosotros y a través de nosotros la parte del programa que corresponde a nuestro tiempo, como la llevó a cabo en tiempos pasados, en y a través de los hijos que Él tuvo en otras edades y otras dispensaciones. Nosotros aquí en este planeta Tierra estamos en la parte del programa divino que corresponde a este tiempo para los hijos de Dios. Y como dijo Jesús 2000 años atrás, en la parte del programa divino que correspondía para aquel tiempo y que Él tenía que llevar a cabo, dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y nosotros hoy, en nuestro día, en nuestro tiempo, no podemos decir otra cosa sino: en los negocios de nuestro Padre Celestial nos conviene estar. Sus negocios son su programa que Él tiene para este tiempo, el cual ha sido anunciado en la Escritura para llevarse a cabo en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Hemos descendido para ese propósito divino y para que conozcamos su programa para nuestro tiempo, necesitábamos conocer quiénes éramos nosotros, por qué estamos en este planeta Tierra, para hacer qué, de dónde hemos venido, dónde estamos y hacia dónde vamos. Una pregunta que aún la ciencia no le ha podido contestar a la raza humana, pero que Dios, por su palabra, nos da a conocer para que nosotros sepamos de dónde hemos venido, dónde estábamos antes de estar aquí. Estábamos con Dios, estábamos en Dios, allá en la eternidad, en la séptima dimensión. Actualmente estamos aquí, hemos descendido conforme al programa divino para este tiempo final, para en ese programa que Él tiene para este tiempo
tener la parte más importante, porque es un programa divino que Él tiene con sus hijos, porque lo más grande que Dios tiene y lo más cerca a Dios son sus hijos, así como lo más grande que un ser humano puede tener y lo más cerca son sus hijos, los cuales obtiene a través de su compañera. Así Dios con nosotros. Lo más grande que Dios tiene son sus hijos. Hijos e hijas de Dios. Lo más grande de Dios. Tan grande y tan importante para Dios que Jesús tuvo que morir por usted y por mí. Dios no podía dejar a sus hijos perecer. Usted y yo, y todo hijo de Dios, hubiera muerto, hubiera desaparecido si Jesús no muere en la cruz del Calvario en aquel tiempo. Porque si había llegado en el ciclo divino al tiempo del juicio divino, en donde Dios llamaría al ser humano a juicio y declararía el juicio divino sobre la raza humana, si había llegado a un tiempo paralelo al tiempo de Noé, en donde no hubo mucha explicación acerca de lo que iba a acontecer, solamente Noé diciendo que venía un diluvio e iba a inundar la tierra e iba a desaparecer del planeta Tierra la raza humana. Un mensaje sencillo, sin mucha explicación, porque se había llegado en aquel tiempo al tiempo del ciclo divino, del juicio divino, en donde Dios juzgaba a la raza humana. Pero la raza humana no fue extirpada totalmente. Dios, cuando miró a la raza humana, a los seres humanos, miró y vio a un hombre llamado Noé. Y dice la Escritura, y Noé halló gracia delante de Dios. Si Noé no llega a hallar gracia delante de Dios, la raza humana totalmente hubiera sido extirpada. Pero Noé halló gracia. Y con Noé todos los que le creyeron se salvaron. Pocas personas, 8 personas. Noé, su esposa, los hijos de Noé, sus 3 hijos, con sus 3 esposas. 8 personas nada más de una generación de millones de personas. Porque llegó el tiempo del juicio divino. Y cuando Jesús apareció en la tierra, si había llegado también al ciclo del juicio divino. Y las religiones nada sabían del tiempo que estaban viviendo. Como tampoco las religiones del tiempo de Noé nada sabían del ciclo divino al cual habían llegado. Porque todas las religiones siempre han estado predicando, anunciando que Dios es amor. Pero que todos sabemos que Dios también es fuego consumidor. Dios es amor y se manifiesta en amor en el ciclo en que está dando la oportunidad al ser humano para que alcance la misericordia divina. Pero cuando se llega al ciclo del juicio divino, entonces Dios se manifiesta como fuego consumidor.
Y en ese tiempo de Noé, si había llegado ese ciclo divino, y lo que Noé anunciaba no era lo que las religiones estaban anunciando, que Dios era amor. Noé estaba anunciando juicio divino. Dios le había mostrado a Noé que venía ese juicio divino. Y lo que Noé anunciaba era increíble, pero cierto. Era increíble por un sinnúmero de razones. Una, porque las religiones de aquel tiempo no estaban anunciando que venía un diluvio, que Dios iba a destruir a la raza humana. Otra, porque Noé, por lo que podemos ver, solamente tenía 8 personas que creían su mensaje. Por lo tanto, no era un líder mundial religioso de aquel tiempo. Lo otro, porque no llovía sobre la tierra. Y como no llovía, no podía caer agua del cielo para inundar la tierra y morir a aquella generación. Pero había una sola cosa, había una sola razón por la cual vendría un diluvio aunque no llovía, y por la cual la raza humana sería impactada con ese diluvio, porque Dios dijo que vendría un diluvio y ahogaría a aquella generación. Y como Dios dice, así Él hace. Se había llegado a ese ciclo de juicio divino y tenía que ocurrir lo que Dios dijo. Pero 8 personas sabían y creían que iba a acontecer en esa forma. Otras personas habían escuchado que vendría ese juicio, pero era increíble. ¿Por qué Dios tiene que destruir la raza humana? Cualquiera podía hacerse esa pregunta. Un gobernante, ¿por qué? El presidente de tal o cual nación, ¿por qué Dios tiene que hacer eso? Un abogado, ¿por qué Dios tiene que hacer eso? No conoce las leyes de Dios, aunque conozca las de la tierra, será conforme a las leyes divinas. Y para eso hay un abogado, el Señor Jesucristo. Y Él sabe por qué tenía que venir. Así es que el único abogado que sabe es el Señor Jesucristo. Y también juez de toda la tierra, para dictar, juzgar y dictar la sentencia de lo que debe venir. Así es que el diluvio tenía que venir, entendieran o no entendieran la gente. Lo único que Dios siempre hace es que anuncia lo que va a venir, lo entiendan o no lo entiendan la gente, porque Dios no puede traer juicio sobre la raza humana sin antes advertirlo. Advertencia viene primero, lo crean o no lo crean, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Cualquier persona o cualquier religión del tiempo de Noé podía decir: si el presidente de nuestra religión, o el obispo, o el sacerdote o sumo sacerdote, o papa o lo que sea de nuestra religión, no nos dice lo que va a acontecer, nosotros no lo creemos. Si Dios no le dice a él lo que va a acontecer, y Él nos dice a nosotros, nosotros no creemos, porque no es de Dios lo que otra persona diga. Pues mire, Dios nos revela, no hace nada sin que antes revele sus secretos. ¿Pero a quién? A sus siervos, los profetas. La Escritura, la Biblia, es un registro divino de todo lo que Dios le ha dado a conocer a la raza humana a través
de sus profetas. Los apóstoles también fueron profetas. Por eso cuando en sus cartas escribieron cosas que habrían de acontecer, fueron profecías. Y los profetas son los que profetizan. La Escritura, la palabra de Dios, traída por Dios a través de sus profetas, porque no hace nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Si usted hubiera vivido en el tiempo de Noé, ¿a quién hubiera creído usted? ¿A Noé o a las religiones y grandes líderes religiosos de aquel tiempo? ¿A quién hubiera creído usted? Habían grandes religiones. Siempre han estado las grandes religiones, pero solamente la palabra de Dios para el cada tiempo ha venido a través del profeta que Dios ha enviado en ese tiempo. Y esa es la palabra, el mensaje de Dios para todos los hijos de Dios. Y estamos hablando de los hijos de Dios. De ellos dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no escucharán y no seguirán. Es lamentable que aquella generación del tiempo de Noé tuviera tantas religiones, pero tan pocos creyentes en la palabra de Dios para el tiempo de Noé. Porque la palabra de Dios para el tiempo de Noé la tenía Noé. Nadie más predicaba ese mensaje de Noé. Era increíble para la mente humana, pero era el mensaje que tenía que ser creído para salvarse del diluvio que vendría. Y en una forma sencilla, se salvarían de ese diluvio a través del arca que Noé estaba construyendo. Una forma sencilla, pero era la forma de Dios. Dios dijo la forma en que se iban a salvar las personas que iban a creer el mensaje de Noé. 8 personas de millones de personas. Recuerde que Jesús dijo, como fue en los días de Noé, que no conocieron y tenían grandes conocimientos científicos. En la medicina estaban bien adelantados. En las ciencias, todas las ciencias estaban bien adelantados. Los descubrimientos modernos acerca de esa generación pasada, dice, ha descubierto el adelanto tan grande que ellos tenían. En las artes, en la política y en todo estaban bien adelantados. Pero no conocieron. ¿Qué no conocieron? El mensaje de Noé. La palabra de Dios para ese tiempo. Y vino el diluvio y se los llevó. A todos los destruyó, a todos excepto los que conocieron. Los que conocieron lo que se tenía que conocer para ese tiempo. El mensaje, la palabra de Dios para ese tiempo, el mensaje de Noé. Vino el diluvio y ellos se salvaron porque entraron al arca. 8 personas de millones de personas que existían en esa generación. Luego, cuando se llegó al tiempo de Jesús, Jesús mencionó los tiempos de Noé y dice que la venida del Hijo del Hombre, su segunda venida será como en los días de Noé, que no conocieron. La generación
del tiempo, para el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre, será una generación ignorante del mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre. Cuando hablo de esa generación final, que será ignorante del mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre, hablo en términos generales, porque habrá un grupo de personas representados en las 8 personas que entraron al arca y se salvaron, que creerán y estarán al tanto del mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre, representados en 8, en el 8. Y ellos conocerán el tiempo que se estará viviendo, porque será un tiempo paralelo al tiempo de Noé y al tiempo de Jesús. Un tiempo en que se llega al ciclo del juicio divino, en donde los seres humanos necesitan conocer el tiempo que están viviendo. Y solamente lo podrán conocer en la forma en que la gente del tiempo de Noé podían conocer el ciclo que estaban viviendo. Y la gente del tiempo de Jesús. La gente del tiempo de Jesús podían conocer el tiempo que estaban viviendo a través de Jesús, el profeta de Dios para ese tiempo. Y la gente del tiempo de Noé, a través de Noé, el profeta de Dios para aquel tiempo. El profeta que cerró aquella generación. Y Jesús, el profeta que concluyó una dispensación y comenzó una nueva dispensación. La dispensación de la ley la terminó y comenzó la dispensación de la gracia. Jesús siendo un mensajero dispensacional. Son los mensajeros dispensacionales los que concluyen una generación que ya ha llegado a su final y comienzan una nueva dispensación conforme al programa divino. Jesús como mensajero dispensacional, siendo el Mesías el ungido para aquel tiempo, estaba dando a conocer el mensaje que correspondía a aquel tiempo, estaba dando a conocer el programa divino para aquel tiempo, estaba dando a conocer el programa de redención, el cual él mismo estaba llevando a cabo, y la gente no lo comprendían. A los suyos vino y los suyos no le comprendieron y no le recibieron, pero él les hablaba que el Hijo del Hombre tenía que morir. Él les hablaba de la sangre del Hijo del Hombre. Él les hablaba de ir a Jerusalén, subir a Jerusalén, y allí lo tomarían preso y harían de él todo lo que ellos querían hacer de él, porque ellos querían matarlo. Pero no había llegado el momento hasta la noche del Getsemaní. Allí llegó el momento, la hora, y entonces le pudieron tomar preso y luego condenarlo y matarlo. Jesús conocía el programa divino para ese tiempo. Como lo conocía, él se movía de acuerdo a ese programa, cada cosa en su tiempo. Las personas que no conocían ese programa, cada vez que Jesús hacía algo, algunas veces se escandalizaban. Pero Jesús tenía que caminar siempre hacia adelante teniendo ese programa divino
como guía de su estadía aquí en la tierra. Por eso en una ocasión, vean ustedes, cuando José y María se fueron a Belén para ser registrados allá, porque hubo un censo, allá tenían que ellos llegar, y allí nació Jesús, porque la profecía decía: tú, Belén, no eres la más pequeña, era pequeña, pero de ti nacerá un guiador, el Mesías, el que pastorearía a Israel. Todo estaba ya diseñado, todo diseñado para la venida, la primera venida del Hijo del Hombre. Tenía que nacer en Belén, y aunque José y María vivían en otro lugar, aconteció algo en Belén. Y Dios obró un sinnúmero de cosas para que así se llevara a cabo el nacimiento del Mesías. Luego, cuando comenzaron a matar a los niños de 2 años hacia abajo, el ángel le dijo a José: vete a Egipto, porque en el programa divino había otra promesa, otra escritura que tenía que cumplirse. Se fue a Egipto, y después que murió Herodes, después que murió el rey, el ángel le dijo: ahora regresa a Nazaret. Se fue a Nazaret, y allá se crió Jesús para que fuera nazareno. Y cuando lo llamó para que de Egipto se fuera a Nazaret, la escritura decía: de Egipto llamé a mi hijo. Se fue por un tiempo a territorio gentil. Todo eso mostrando ciertas cosas que luego en el programa divino también se llevarían a cabo. Vamos a dejar eso quietecito, porque Egipto representa el pueblo gentil, de donde les llegará la bendición al pueblo hebreo en el tiempo final. Bueno, ya en Nazaret, allí se crió, fue nazareno, y allá en la tierra de Israel comenzó su ministerio. Y podemos ver en la vida de Jesús que cada cosa aconteció en una forma para nosotros normal, pero para Dios y para los conocedores de la Escritura en una forma sobrenatural, aunque todo se veía normal. En una ocasión, cuando tomaron a Juan preso, Jesús se fue a Neftalí y Zabulón. Pero todo el mundo vio su ida como una escapada que se dio Jesús del área donde había peligro, porque habían tomado a Juan preso y lo iban a matar. Y Jesús, tomaron al precursor, y el próximo era el precursado, y el precursado no estaba en la lista del programa divino para ser tomado preso todavía. Tenía que ser tomado preso allá por el monte de los Olivos, por allá en el Getsemaní, y todavía no había llegado ese momento, así que Jesús se escapó, se fue de ellos. Cuando se fue allá en Neftalí y Zabulón y comenzó a predicar, allí estaba una escritura que decía: Neftalí y Zabulón, camino del Jordán, al otro lado
del Jordán, camino de los gentiles, la tierra asentada en tinieblas vio gran luz, y los asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y eso aconteció cuando Jesús comenzó a predicar en medio de ellos, en su llegada, que parecía que llegaba huyendo, pero llegaba para cumplir la escritura, la promesa que había para esas personas. Algo sobrenatural, la mano divina guiando todas las cosas, desde su nacimiento hasta su muerte. Por eso Jesús decía, cuando los discípulos algunas veces le decían, cuando él quiso subir a Jerusalén y les dijo a ellos para qué iba a subir, Pedro le dice, tal cosa no te acontezca. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Tú no conoces las cosas que son de Dios. En otras ocasiones él decía, ¿y cómo se van a cumplir las escrituras si yo no hago esto y lo otro? Todo es para que se cumpla la escritura. La vida de Jesús no fue fácil, pero fue dirigida divinamente. En la vida de Jesús se cumplieron todas las profecías prometidas para la primera venida del Mesías. Y cumplió el programa divino para aquel tiempo. Si había llegado en aquel tiempo a ese ciclo divino de juicio divino, en donde Dios juzgaba y dictaba la sentencia sobre la raza humana. Pero la raza humana no lo sabía. Las religiones no lo sabían. Pero Jesús sí lo sabía. Por eso fue que Jesús en una ocasión dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. En el tiempo de Noé quedaron 8 personas. Pero en el tiempo de Jesús, Jesús dijo, solamente una persona quedaría. Solo uno. Si el grano de trigo, Jesús, no cae en tierra y muere, la muerte en la cruz del Calvario, de la cual él había hablado en otras ocasiones, si él no muere de esa muerte, él solo queda. Porque se había llegado a ese ciclo divino y el juicio divino caería sobre la raza humana y destruiría la raza humana en aquel tiempo. Pero Jesús nació sin pecado. Por lo tanto, como él no tenía pecado, el juicio divino no podía caer sobre él. Porque la paga del pecado es muerte. Jesús sin pecado no podía morir. Él dijo en una ocasión, nadie me quita la vida. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Había venido por creación, siendo el segundo Adán. Solamente 2 hombres sobre la tierra han aparecido en una forma muy diferente a nosotros. Adán, que fue creado por Dios, no nació de una mujer. Y Jesús, que fue creado en el vientre de María, no por la unión de un hombre y de una mujer. 2 hombres han pisado esta tierra, los cuales han sido creados divinamente. Adán se hizo mortal por el pecado. Dios le dijo, el día que comas, morirás. La mortalidad no estaba sobre la raza humana en aquel tiempo. Luego que Adán pecó y se hizo participante del pecado de Eva, la muerte entonces vino a la raza humana. Adán se hizo mortal
y todos los seres humanos que vendrían a la tierra vendrían por la vía de la mortalidad, por la unión de un hombre y de una mujer, no por creación divina. El hombre nacería sabiendo que viviría temporariamente en el cuerpo que obtuvo de su padre y de su madre. Nacería para luego morir. Jesús nació por creación divina, consciente de que era inmortal. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Jesús, sin pecado, inmortal. ¿Y cómo sería la forma en que Jesús se haría mortal? Tomando el pecado, haciéndose pecado. En el Getsemaní aceptó el programa de redención. Él decía: pasa de mí esta copa, por 3 ocasiones, pero ya al final vemos que él dijo: mas hágase como tú quieras y no como yo quiera. Si no puede evitar tomar esta copa, entonces la tomaré. Ahí vino el pecado, se hizo pecador, pecado por nosotros. El pecado vino sobre él, se hizo mortal, lo tomaron preso, lo condenaron, lo crucificaron, lo mataron, porque se hizo mortal al tomar el pecado de cada uno de nosotros. Haciendo eso, cumplió lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús tomó el pecado, lo quitó de la raza humana. Al quitarlo de la raza humana, estando en el juicio divino, en el ciclo de juicio divino, cuando Dios miró, no vio pecado sobre la raza humana, sino sobre Jesús de Nazaret. Y se derramó el juicio sobre Jesús de Nazaret. Murió por toda la raza humana en la muerte de cruz, la muerte más terrible, la pena capital. Y usted y yo, y todo ser humano que tenía que bajar, ir al infierno, porque la paga del pecado es muerte, y luego de morir va al infierno. Jesús tuvo que ir al infierno por usted y por mí también. En el infierno allí predicó a las almas encarceladas que fueron rebeldes, desobedientes en los días de Noé. No para salvarlas, no para darles otra oportunidad, sino para condenarlos por la incredulidad al mensaje de Noé. Y allí en la lucha que tuvo en el infierno con el diablo, tomó las llaves del infierno y de la muerte, y luego pasó al paraíso, donde lo estaban esperando. En el infierno, allí se encontró con una persona que ya se habían conocido acá en la tierra, con uno de sus discípulos. El primero que se fue, que murió, pero se fue para la 5ª dimensión. La 5ª dimensión, ya todos sabemos que es el infierno. Los otros discípulos no habían partido todavía. Luego pasó al paraíso, donde estaba
otra persona que le estaba esperando. Juan el Bautista, su precursor, el cual había anunciado en el paraíso en la sexta dimensión: el Mesías está por llegar al paraíso. Le he visto allá en la tierra. He anunciado que él es el Mesías. Le he presentado delante del público. Pero no pude estar en todo su ministerio, solamente me fue permitido estar en sus 6 primeros meses de ministerio. Y me mandaron al paraíso para estar con ustedes acá. Allá no me quisieron recibir ni las religiones, ni los grandes líderes religiosos, solamente los publicanos y las rameras, y venían a mí para ser bautizados en el Jordán. Pero también vino a mí uno llamado Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, y yo lo conocí porque vi sobre él la señal que me dijo el que me envió que vería sobre él. También yo tuve el privilegio de bautizar a sus discípulos, y cuando los bauticé y luego vi al Mesías, le dije a ellos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el hombre del cual yo les hablé, que vendría después de mí. Y sus discípulos le siguieron a él, por lo cual yo estoy muy contento. Juan continuó predicando en el paraíso y diciéndoles: él está sobre la tierra, pero él tiene que venir aquí a donde nosotros estamos, porque la resurrección tendrá que ocurrir pronto, porque estamos aquí esperando la resurrección de los muertos. Y conforme a la profecía de Daniel, el profeta Mesías estará predicando, ministrando la primera parte de la semana número 70 del profeta Daniel. De la semana número 70 de la profecía de Daniel, él estará ministrando. Y la semana número 70 de esa profecía consta de 7 años. Y a la mitad de la semana se quitará la vida al Mesías, no por sí. Por lo tanto, esperemos con paciencia aquí en el paraíso. Ya yo estoy aquí, precursé su venida allá entre los seres humanos en carne humana, y aquí les estoy preparando a ustedes en el paraíso, a ustedes que están en cuerpos teofánicos, porque pronto él vendrá y nos levantaremos todos y tomaremos nuevamente cuerpos glorificados para vivir por toda la eternidad, y entraremos a la eternidad en el rapto de los escogidos del Antiguo Testamento. Jesús pasó al paraíso teniendo las llaves del infierno y de la muerte. Y al entrar al paraíso, allí estaba Juan el Bautista. Le presentó en la tierra a los seres humanos en cuerpos mortales, y le presentó en el paraíso a los que estaban allí en cuerpos teofánicos. He aquí el hombre, el Cordero de Dios, del cual yo les hablé. El sacrificio se hizo perfecto. Ellos estaban bajo la sangre de machos corderos. Ellos estaban allí cubiertos solamente. Pero cuando Jesús derramó su sangre, el pecado fue quitado. Estaba cubierto, pero con la sangre de Jesús fue quitado. Como dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya aquellas personas podían entrar a la presencia de Dios, podían resucitar, tener un cuerpo eterno glorificado y pasar a la presencia de Dios. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero en cuerpos glorificados, transformados, heredamos el reino de Dios y viviremos eternamente ante la presencia de Dios. Aquel grupo de escogidos en el paraíso ya tuvo esa experiencia.
se levantó el domingo de resurrección con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando Jesús murió, las piedras se abrieron con aquel terremoto. Y dice que luego de la resurrección de Jesús, muchos de los que habían dormido se levantaron con él después de la resurrección. O sea, resucitó Jesús y con él los santos del Antiguo Testamento, incluyendo a Juan el Bautista. Y Jesús, resucitado, cumplió lo que dijo, que pondría su vida por nosotros para luego volverla a tomar. Cuando resucitó, volvió a tomar la vida, volvió a tomar cuerpo y ascendió después de 40 días al cielo para hacer intercesión con su sangre como sumo sacerdote y Cordero de Dios en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Allí, haciendo intercesión con su sangre, él entró como sumo sacerdote con la sangre que él derramó y puso por cada uno de nosotros para la redención nuestra. En el lugar de intercesión por aproximadamente 2000 años, haciendo intercesión por cada hijo de Dios que vendría a este planeta Tierra, para así, en el tiempo final, él llevar a cabo la resurrección de los muertos y la transformación de los que están vivos. Todo esto anunciado para este tiempo final. Estas son las promesas nuestras. Estas son las grandes promesas que él estará cumpliendo en este tiempo final. Este es el programa divino correspondiente al tiempo final. Él dijo acerca del tiempo final. Él dijo: y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La vimos hace algunos años, 85, fines del 85 y principios del 86. Una señal paralela a la señal de la primera venida del Hijo del Hombre en el cielo, que fue la estrella de Belén, que por 2 años estuvo siendo vista por los seres humanos y que pocos conocieron, entendieron que el Mesías ya estaba sobre la tierra, porque su estrella habían visto en el cielo. Aquellos magos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el cielo, la hemos visto en el oriente. Pero las demás personas veían una estrella, pero aquellos magos veían esa estrella como una señal, la señal de la primera venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. Las religiones ni sabían que esa era la señal de la primera venida del Hijo del Hombre y que estaba en medio de ellos, y ni le buscaron. No fueron a Belén para ver el nacimiento de Jesús. No fueron a la casa donde ya estaba cuando aparecieron los magos allá en Belén, luego de saber que estos magos estaban buscando el Mesías y decían que estaba en la tierra porque la señal estaba en el cielo. Las religiones ni supieron ni creyeron que el Mesías estaba en la tierra y que aquella estrella de Belén era la señal de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo. Pero aquellos magos fueron porque creyeron y encontraron el Mesías. Jesús dijo que para la segunda venida del Hijo del Hombre aparecería la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y quiénes la verán?
La raza humana estuvo viéndola en las revistas, en los periódicos, por televisión y en algunas áreas de la tierra que se podía ver. La vieron algunos a simple vista y otros a través de equipos para verlas. Pero ¿quiénes la vieron como la señal de la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final? Solamente los escogidos, cuando escuchan el mensaje final de Dios, podrán ver esa señal como la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Los demás la vieron como el cometa Halley que visitó la Tierra en el año 85 y 86. Así también vieron la estrella de Belén. Los que no entendieron lo que esa estrella representaba. Algunas personas y en algunos medios de información estaban diciendo que la estrella de Belén era el mismo cometa Halley que nos visitaba en el año 85 y 86. Pero haya sido o no haya sido, lo importante es lo que representó la visita del cometa Halley en el año 85 y 86 a la vista de los seres humanos. La señal del Hijo del Hombre en el cielo en el tiempo final para los escogidos. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles está anunciada en la Escritura. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los elegidos, a todos los escogidos, a todos los hijos de Dios. Esa es la promesa para todos los escogidos, para todos los hijos de Dios. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llamar y juntar a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Los escogidos no escucharán ni recibirán otro mensaje sino el mensaje de gran voz de trompeta, llamándolos y juntándolos en el tiempo final, porque esa es la promesa del Señor Jesucristo para los hijos de Dios, para los escogidos. Un mensaje de gran voz de trompeta, con un ministerio de parte de Dios, el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 2 querubines sobre el arca del pacto en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón, todo esto actualizado. El lugar santísimo del templo del Antiguo Testamento estaba en el occidente. En el occidente estaba el arca del pacto, los 2 querubines y la Shekinah, la presencia de Dios, de medio de los 2 querubines. Y Dios dijo: de medio de los 2 querubines yo me manifestaré. Y en el templo espiritual del Señor Jesucristo, que es su iglesia, su cuerpo místico, la cual Él comenzó a construir desde el oriente, desde la tierra de Israel, hacia el occidente. Él comenzó a construir su templo espiritual, y en su templo espiritual está todo lo que estaba en el templo del Antiguo Testamento. Y cuando se llega a la etapa
que se manifiesta en el occidente. Es la etapa de la construcción del templo espiritual del Señor, del lugar santísimo de ese templo. San Pedro dijo que somos piedras vivas para la construcción de una casa, de un templo santo al Señor. Y en el occidente, así como Él llamó a los hijos de Dios, los escogidos, en cada etapa de la construcción de ese templo, como piedras vivas, para colocarlos en el lugar que le correspondía en la construcción de ese templo. En el occidente Él llama a las piedras vivas, los hijos de Dios que estarán viviendo en este tiempo. Con gran voz de trompeta los llama y los coloca en el templo espiritual del Señor, en la parte más importante de ese templo, en la parte del lugar santísimo. Y la construcción del lugar santísimo de ese templo se lleva a cabo y se coloca el arca del pacto, y sobre el arca del pacto los dos querubines, el ministerio de Moisés y Elías, de los dos olivos, el ministerio de los ángeles del Señor, con gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos. Y en el arca del pacto, el maná escondido, para darle del maná escondido a todos los escogidos, porque Él dijo: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. ¿Dónde estaba escondido? En el templo del Antiguo Testamento, en el lugar santísimo. ¿Dónde estará escondido? En el templo espiritual del Señor Jesucristo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, en donde estará también la ley actualizada, las tablas de la ley actualizadas. Y sobre el arca del pacto, sobre ese arca, los dos querubines, el ministerio doble de Moisés y Elías para ministrar la palabra. Esa palabra que está en el arca del pacto, la ley actualizada. Ese mensaje, con gran voz de trompeta, la trompeta final, para gentiles primeramente y luego para los hebreos. Será el ministerio de Moisés y Elías actualizado, el ministerio de Moisés por segunda vez manifestado en un hombre, y el ministerio de Elías por quinta vez manifestado en un hombre. La primera vez que se manifestó el ministerio de Elías fue en Elías Tifita, la segunda vez fue en Eliseo, la tercera vez fue en Juan el Bautista, la cuarta vez fue en William Marion Branham, y la quinta vez será en el ángel del Señor Jesucristo, que con gran voz de trompeta vendrá llamando y juntando a todos los escogidos en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y la primera vez que se manifestó el ministerio de Moisés fue en Moisés, el personaje bíblico que sacó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Y la segunda vez será en el ángel del Señor Jesucristo, para traer la ley nuevamente, pero actualizada, porque el pueblo hebreo no puede creer otra cosa sino a Moisés con la ley, porque ya recibió la ley y no hay quien saque al pueblo hebreo de la ley. Solamente el ministerio de Moisés actualizado, el ministerio de Moisés por segunda vez manifestado, podrá tomar la ley, los estatutos, las enseñanzas que le trajo al pueblo hebreo y actualizárselas al pueblo hebreo, y entonces el pueblo hebreo creerá. El pueblo hebreo recibirá su mensaje y su mensajero, y 144,000 serán sellados con el sello del Dios vivo. El ministerio de Moisés y Elías
estará en ese ángel que sube del nacimiento del sol, en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2, que dice: y vi a un ángel, a otro ángel subir de donde nace el sol, con el sello del Dios vivo, y dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a nadie, hasta que sellemos en sus frentes a los escogidos, a los elegidos de nuestro Dios. Y hoy el número de los escogidos, de los elegidos del pueblo hebreo: 144,000, 12,000 de cada tribu. Esos son los que serán sellados con el sello del Dios vivo, bajo el ministerio de Moisés y Elías, bajo el ministerio de los 2 olivos, de los 2 candeleros, cuando se torne ese ministerio al pueblo hebreo. Ese ministerio estará actualizándole la ley y los estatutos que le fue dado al pueblo hebreo bajo el ministerio de Moisés. Ese ministerio tendrá el sello del Dios vivo y sellará 144,000 en sus frentes. Cuando dice sus frentes, no es que le van a escribir literalmente el nombre de Dios en la frente a 144,000, sino que el mensaje que estará trayendo ese ministerio de Moisés y Elías será el mensaje que le dará a conocer el nombre eterno de Dios a todo el pueblo de Israel, a 144,000, y al conocerlo estarán sellados en su frente, sus mentes y sus corazones con el conocimiento del nombre eterno, del nombre impronunciable que el pueblo hebreo siempre ha querido conocer. Luego que estén llamados y sellados con el sello del Dios vivo, los encontramos colocados en y sobre el monte de Sión, que representa la parte alta, la cima del monte de Sión, la cima del cuerpo místico del Señor Jesucristo, a donde primeramente el ángel del Señor Jesucristo, con ese doble ministerio, nos llama y nos coloca a nosotros primeramente, y después a ellos. Ahora vamos a dar un vistazo. Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el nombre del Cordero, el nombre del Señor Jesucristo. Por supuesto, el nuevo. Y el nombre de su Padre escrito en la frente. El ángel que sube del nacimiento del sol con el sello del Dios vivo llama y junta a 144,000 hebreos y los sella en la frente, y cuando los sella encontramos que tendrán el nombre del Señor, el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios, la revelación del nombre que todos han deseado conocer. Y usted entonces piensa: ¿y qué de los escogidos de entre los gentiles? Los escogidos de entre los gentiles tienen la promesa de recibir escrito ese nombre antes que los hebreos. Apocalipsis capítulo 3 y verso 12 tenemos la promesa. Apocalipsis capítulo 3 y verso 12 dice de la siguiente manera: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios,
en el templo espiritual. Y a los que vencen en este tiempo final, al pertenecer a la construcción del lugar santísimo, les ha tocado el privilegio, la bendición más grande de todos los tiempos. La bendición y privilegio de estar en el lugar de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque ese es el trono del Señor Jesucristo en su templo. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Así es que tenemos la promesa que será escrito sobre cada escogido, sobre cada hijo de Dios, el nombre de Dios. Ya ustedes saben que no es escribir literalmente, sino la revelación. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay muchas personas que no saben o no sabían que el Señor Jesucristo tiene un nombre nuevo, porque tampoco saben ni sabían que en la primera venida del Señor el nombre que Él utilizó, el nombre Jesús, fue el nombre para redención, porque significa redentor. Pero cuando murió, resucitó y ascendió al cielo victorioso, recibió un nombre nuevo, el nombre eterno de Dios, para manifestarlo en su segunda venida, para colocar ese nombre, ese sello, en el ángel que sube el nacimiento del sol, y ese ángel venir con el sello del Dios vivo, con el nombre del Dios vivo, y llamar y juntar con gran voz de trompeta a todos los escogidos de entre los gentiles primeramente, y sellarlos con el nombre del Dios vivo, el nombre eterno de Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios, y el nombre nuevo del Señor Jesucristo, y así quedar sellados en el reino de Dios con el sello del Dios vivo, para poder pasar a la eternidad siendo resucitados los muertos, que han de resucitar luego de la final trompeta, de la gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos. Y luego que ellos resuciten, los que estamos vivos seremos transformados, seremos glorificados y tendremos el cuerpo eterno, inmortal, que Él ha prometido a cada uno de sus hijos. Y eso será la manifestación gloriosa de todos los hijos de Dios en un cuerpo eterno, glorificado, para nunca jamás ver muerte. Esas son promesas divinas para los hijos de Dios en el tiempo final. Estamos esperando la adopción, o sea, la transformación de nuestros cuerpos. Toda persona que esté esperando y desee la transformación de su cuerpo, o si muere, la resurrección de su cuerpo, tiene que entender que la promesa es: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados.
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Porque el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos para luego la resurrección de los muertos ocurrir y la transformación de los vivos. No habrá transformación para ninguna persona que no haya escuchado la gran voz de trompeta, la trompeta final. Porque no será un escogido. Porque los escogidos escucharán la gran voz de trompeta y serán recogidos, juntados. Y luego serán transformados. Estamos esperando la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, felices y contentos, escuchando la gran voz de trompeta que nos da a conocer los misterios del reino de los cielos que corresponden al tiempo final a todos los hijos de Dios. Para los hijos de Dios son todas estas bendiciones que Él tiene preparadas en este tiempo final. Y como hijos de Dios escuchamos la gran voz de trompeta, la trompeta final, y recibimos todo lo que la trompeta final, el mensaje final, nos da a conocer, nos revela en este tiempo final. Y al final, el gran descubrimiento, que hemos sido sellados con el sello del Dios vivo, porque somos los hijos de Dios viviendo en este tiempo final. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes. Con ustedes, nuevamente con nosotros, porque yo también estoy escuchando y regocijándome en lo que está hablando nuestro amigo y hermano fiel Miguel Bermúdez Marín. Lo mío ha sido solamente un saludo. Él continuará trayéndonos lo que está trayéndonos en su mensaje. Me dio unos minutitos para yo saludarles a ustedes, pero él continuará su mensaje y concluirá su mensaje para marcharnos felices y contentos en esta mañana. Y como él continuará su mensaje, lo más seguro, él nos va a decir dónde y cómo tendrá que venir ese nombre, porque está por ahí por Apocalipsis capítulo 2 y como el verso 17, ahí dice, ya yo terminé, así es que yo no le puedo decir a ustedes. Vamos a dejar a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín que él les diga, les lea y les diga ese secreto que está ahí en Apocalipsis. Bueno, Dios nos continúe, porque yo a mí también, bendiciendo en este día. No, la verdad es que este es un saludito. Me dice que no iba a dar un saludito, ¿verdad? Pero yo siempre digo que es un saludo celestial lo que nos trae nuestro hermano William. Ha sido un saludo muy maravilloso. Ha sido algo muy grandioso, muy completo. Yo le estaba diciendo a Tirso allá atrás, yo no pensé que
William nos iba a traer un mensaje tan completo, tan grande. En esta mañana sí nos dijo que nos iba a coger unos 15 minutos. Pero vean ustedes, ha sido algo muy especial. Yo me siento también con ustedes muy contento, muy feliz de haber escuchado todo lo que él nos ha traído. Nos dice que nosotros debemos saber en qué forma va a venir ese nombre, ¿verdad? Estaba por allí, dice él en Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor Jesús también dijo, yo envío mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo, Jesús, envío mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, nosotros tenemos que saber en qué forma tenía que venir el nombre. Tenemos que conocerlo porque la Escritura corre en perfecta continuidad. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo hebreo, oigan y cuídense de lo que el ángel está hablando y sean atentos a lo que el ángel les está hablando y no sean rebeldes a la voz del ángel, porque mi nombre está en el ángel. El Señor Jesús dice, yo les envío mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Si Dios allá en el Antiguo Testamento, en el ángel trajo todo, trajo su voz, trajo su nombre y trajo toda la bendición, acá en el final, ¿en qué va a venir la voz de Dios? ¿En qué va a venir el nombre de Dios? En el ángel. En el ángel del Señor viene todo. Y Él no va a hacer nada aquí sobre la tierra en el tiempo final que no sea en su ángel. En el ángel viene el sello y en el sello viene el nombre. En ese ángel viene el nombre escrito y Él solo lo conoce. Quizás nosotros lo podemos ver escrito, ¿verdad? Podemos verlo, quizás leerlo porque está escrito. Pero lo que ese nombre significa, cuándo fue dado, con qué, cómo Jesús venció con ese nombre en el infierno, la muerte y todas las cosas, el secreto de ese nombre, el significado, todo lo que eso envuelve, solo Él lo conoce. Pero nosotros tenemos promesa que nos será revelado. Y será revelado todo eso en su mensaje. En ese mismo mensaje que estamos recibiendo. Ve lo que nos ha dicho el hermano William en esta hora, que un día de esto nos vamos a dar cuenta que tenemos el sello de Dios y hemos sido sellados con el sello de Dios. Es que es tan sencillo como lo está haciendo Dios, que si nos descuidamos se nos pasa por alto. Es tan sencillo que se nos puede pasar por alto. Él dice que un día de esto nos vamos a dar cuenta que hemos sido sellados, estamos siendo sellados con el sello de Dios. Porque eso es lo que hace el ángel. Eso es lo que Él está haciendo. Eso es lo que está haciendo el ángel hoy en los elegidos, sellando a los elegidos. Ya nos está sellando, ya hemos sido sellados.
Ya tenemos ese sello. Recibimos al ángel, recibimos el mensaje, recibimos también al mensajero. Y en ese mensaje, en ese mensajero, viene el sello. Esto es algo tan grande lo que nosotros estamos recibiendo en este tiempo, al ser sellados con el sello de Dios. Porque si hay un sello de Dios, usted lo quiere, ¿verdad? Yo también. Si hay un sello, si en ese sello está la seguridad eterna mía y la bendición eterna mía y la suya, usted lo quiere, yo también. Y así como Dios está sellando a los suyos con su ángel, el diablo también está marcando con la marca de su nombre a los suyos. ¿Dónde está el sello? En el nombre. En el nombre. Ahí está todo eso. Nosotros estamos recibiendo el ángel del Señor, como Dios lo ha enviado, con su nombre, con su mensaje, con su bendición y con todo lo que el ángel del Señor está trayendo para nosotros. Qué cosa más maravillosa nos ha tocado a nosotros. Damos gracias a Dios, estamos muy contentos. Este mensaje que William ha traído ha estado completo porque ha tocado todos los ángulos, todos los diferentes aspectos de la obra de Dios. Es decir, ha sido un mensaje completo en todas las formas. Estamos muy contentos en esta mañana de haber tenido con nosotros al ángel del Señor Jesucristo, hablándonos directamente y trayéndonos esta gran bendición de Dios.